Muy buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están en esta mañana? ¿Se encuentran bien? ¿Y está contento de estar aquí en este día? ¿O dices, pues ya no me quedaba de otra? Era el único compromiso que tenía. Yo preguntaría, ¿acaso hay otro en este día que dedicamos al Señor? Yo espero que nuestro primer compromiso o nuestra prioridad sea dónde estar. O sea, estar en dónde. Pues en la casa de Dios, ¿verdad? En la iglesia. Y precisamente, mi hermano, vamos a hablar un tema en esta mañana, un tema que el Señor puso en mi corazón. Hace unos días amanecí con este tema en mi mente, el cual es una pregunta que todos nos debemos hacer. Y esa pregunta es: ¿valoras a tu iglesia? ¿Valoras a tu iglesia? Es una pregunta que no me la debes de contestar a mí. No se la debes de contestar a tu hermano que está a un lado de ti. Es una pregunta cuya respuesta se la vas a dar al Señor a través de tu vida. Porque de nada sirve decir tú que valoras a tu iglesia, que te importa mucho tu iglesia, si se queda solamente en palabras, en intenciones. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí en esta mañana son iglesia del Señor? Levante su mano, que se vea, con convicción. Y vamos ahí a Mateo 16, 18, donde vamos a partir la enseñanza que veremos en esta mañana. Mateo 16, 18 dice así. Son palabras de Jesús y dice: y yo también te digo, está diciendo a Pedro, ¿verdad? Porque dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué iba a hacer Jesús? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dijo Jesús? Sobre esta roca, hablando de sí mismo, ¿qué iba a hacer? Edificaré. ¿Y qué dice más adelante? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién? De Cristo Jesús es la iglesia. Y te invito a que inclines tu rostro, mi hermano, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable y que podamos tener un corazón receptivo a su palabra. Amado Dios, en esta mañana nuevamente venimos ante ti. Tú que eres digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza, como ya lo cantábamos hace un momento. Queremos también, Señor, este tiempo dedicarlo a ti. Dedicarnos nosotros como esa ofrenda, como ese sacrificio vivo delante de ti, Señor, santo y agradable, para que tú puedas recibir de nuestras vidas ese olor fragante que sale a través de nuestros labios, Señor, que es la alabanza que damos a ti, pero que viene de un corazón humillado, que viene de un corazón que quiere agradarte a ti, Señor. En esta mañana nos ponemos delante de ti para pedirte que nos hables, para pedirte, Señor, que examines nuestro corazón y nos permitas ver, Señor, en cuanto a este tema, cómo está mi vida, cómo está mi corazón, y que nos ayudes, Padre, a conformarnos a tu palabra, a conformarnos a tu pensamiento y no al de nosotros o al de este mundo, sino que seamos capaces de discernir lo que tú nos pides en este día, Señor. Pongo mi vida en tus manos para que sea tu gracia y tu Espíritu Santo quien me use para hablar verdad, Señor, para hablar tu palabra con sabiduría, con diligencia, Señor. Y en todas las cosas tú seas glorificado.
Te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuán necesario, mis hermanos, es que como iglesia entendamos la función que tenemos como miembros de esta iglesia de Cristo. No únicamente como parte de la iglesia universal, hablando de la totalidad de la iglesia en el mundo. ¿O pensabas que éramos la única iglesia de Cristo en el mundo? ¿Alguien pensaba eso? No, ¿verdad? No somos la única iglesia que predicamos a Cristo. Es necesario que entendamos nuestra función como parte de una iglesia local. Hablando de esa iglesia que está dentro de una comunidad, dentro de una colonia, así como esta, en donde el Señor quiere cumplir propósitos. Aunque la totalidad de su iglesia es una iglesia invisible, porque no hay un edificio como tal de la iglesia universal, la iglesia local sí es un lugar visible. Voltea con el que tienes a un lado. Él es iglesia. Él es parte de la iglesia donde tú perteneces, si es que tú perteneces a este lugar. La iglesia local es un grupo de personas que se reúnen con el propósito de alabar y adorar a Dios. El ser edificados por medio de la palabra, pero también por medio de la comunión entre nosotros mismos. ¿Sí sabías? Y todo ello forma la iglesia local. Te voy a leer una reflexión que ya la hemos comentado aquí, pero parece que se olvida rápido. Esta reflexión queda muy ad hoc a este tema. Se titula ¿Cómo matar a tu iglesia? Bueno, aquí hay una lista de cosas que tú puedes hacer para esto. ¿Alguien que mata es alguien que valora la vida o que no valora la vida? Que no valora la vida. Entonces, matar a la iglesia o actuar de esta manera es no valorar a la iglesia. En primer lugar, mi hermano, no vengas. Y si vienes, ven tarde. Y si vienes o si llegas, ven de mal humor. ¿Alguien trae mal humor? Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿qué valía todo eso? ¿Acaso valió la pena estar ahí sentado una hora y media? Porque es el Andrés. Es que ya, si no puedes con el enemigo, únetele. No aceptes nunca un cargo de la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Visita a las otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien te manda. Hay que guardar independencia, ¿verdad? Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate más atrás, cerca de la puerta. Ni modo. A los de acá muy bien, ¿eh? Los de aquí más o menos. Si vienes a la iglesia, no cantes. O si cantas, canta bien desafinado, para que distraigas al de al lado. No des tus contribuciones por adelantado, tus ofrendas. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor, no ores por él. Pero sí cuéntale las faltas de tu pastor
a todos los que te visiten. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán? Sigue diciendo, no traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Bueno, si tú cooperas con todo esto, como se sugiere en estos puntos, de seguro matarás a tu iglesia. Es decir, no la valorarás. Este texto, mi hermano, es una realidad en muchas iglesias, donde los miembros, más allá de agradecerle a Dios y valorar el pertenecer a una iglesia local, desaprovechan el tiempo en muchas otras cosas. En vez de aportar, en vez de edificar, en vez de unir y en vez de bendecir a tu iglesia, haces todo lo contrario, o hacen todo lo contrario, o hacemos todo lo contrario, evidenciando, mi hermano, un menosprecio evidente y un desinterés hacia lo que la iglesia local debe de representar para nosotros como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, cuídate de no menospreciarla y valora a tu iglesia. Dile al que tienes a un lado, valora a tu iglesia. Abre tu Biblia ahí en Hechos 2:42. Hechos 2:42 al 44. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo van a proyectar. Si queremos aprender o saber cómo valorar la iglesia, ¿hacia dónde crees que tenemos que voltear? Ya les di la pista, ¿verdad? ¿Hacia dónde creen? ¿Hacia la iglesia del futuro? ¿Hacia la iglesia primitiva? ¿Correcto? A los inicios de lo que hoy tenemos como iglesia o lo que hoy somos como iglesia. Hechos 2:42 al 44 dice así: todos los creyentes, ¿cuántos? Todos, desde los que están cerca de la puerta hasta los que están lejos de la puerta. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, ¿y a qué por último? Y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles, quienes eran en ese momento los encargados de la iglesia local, realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y verso 44, todos los creyentes, ¿qué hacían? No, yo por la transmisión, está más padre, más moderno, es que ya estamos en estos tiempos. No, todos los creyentes, ¿qué hacían? Se reunían, ¿en dónde? En un mismo lugar y compartían solo lo que les convenía. ¿Qué compartían? Todo lo que tenían. Pero para poder llegar a ver si estamos valorando o no estamos valorando nuestra iglesia, bueno, principalmente necesitamos entender qué es la iglesia. Porque si no entiendes tú qué es la iglesia, hermano, probablemente nunca la hayas valorado como tal. La iglesia delante de Dios.
¿Qué es la iglesia? Bueno, viene de un término griego que se llama, o que es eclesia. Significa llamar fuera de. Y tú y yo fuimos llamados fuera de. Fuimos llamados del mundo para separarnos de todo aquello que va en contra de la santidad de Dios y entregarnos por completo ¿a quién crees? A Cristo. Por lo tanto, la iglesia son todos los creyentes que han sido unidos por la fe y por la obra del Espíritu Santo a Jesucristo, con el fin de manifestar su obra en ti y en mí, y así poder dar testimonio tú y yo de la vida nueva que hemos recibido por gracia. Porque quien no cumple con estos requisitos, mi hermano, no puede ser parte de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2:9, yo te lo leo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, en la luz admirable de Cristo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Yo te pregunto, ¿Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida? ¿En tu corazón? Cuando tú las anuncias allá afuera, mi hermano, estás siendo iglesia. Si no las anuncias, si no te comportas como ese pueblo de Dios, como esa familia de Dios allá afuera de este lugar, entonces no estás siendo iglesia y estás menospreciando lo que Dios te ha dado. Si formas parte de la iglesia, y cada que diga iglesia, mi hermano, quiero que pienses en tu iglesia, en esta iglesia, o bien a la iglesia que pertenezcas si tú nos visitas en esta mañana. Si formas parte de la iglesia, de esta tu iglesia, bueno, eres un miembro de la familia de Dios y por lo tanto debes representar dignamente a Jesús, quien es nuestro Rey, quien es nuestro Señor. La iglesia, mi hermano, no es un invento de ningún hombre. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús mismo formó y estableció. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo. Sin dudas, esto era algo que ya estaba en el corazón del Padre y que a su debido tiempo el Espíritu Santo se encargaría de guiar y de dirigir. Ante los ojos de muchos hombres que están allá afuera, la iglesia puede no tener ningún tipo de valor, ningún tipo de importancia o ningún significado. Pero delante de Dios, mi hermano, tiene un valor impresionante. ¿Cuál crees que es el valor de la iglesia? La sangre de Cristo, la cual Jesús derramó para comprarnos, para redimirnos de la maldición de la ley. Eso vale la iglesia de Cristo, mi hermano. Pero es importante que entendamos cómo Dios ve la iglesia antes de entender o de poder ver cómo nosotros debemos ver la iglesia. Porque si solamente leemos o nos enfocamos en ver la iglesia de nuestra perspectiva, mi hermano, tendremos una perspectiva muy limitada de lo que es la iglesia, sin entender realmente la profundidad de lo que la iglesia se refiere. En el Nuevo Testamento, mi hermano, encontrarás tú, si te pones a estudiar este tema, que es un tema sumamente amplio, encontrarás más de 100 referencias a la iglesia cristiana de estos tiempos, de estos días.
Más de 100 referencias y muchos otros pasajes que hablan de manera indirecta acerca de lo que es ser iglesia y lo que es hacer iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia no es un invento de alguien. Y vamos a ver 4 formas en las que Dios ve la iglesia, o Dios formó la iglesia. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién crees que es la cabeza? ¿El pastor? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Que no se te olvide eso. Es decir, ¿qué significa que Cristo sea la cabeza de su iglesia? Del cuerpo, de la iglesia de Cristo. Bueno, Él es quien debe gobernarte. Él es quien debe dirigirte a todos y a cada uno de los que forman parte del cuerpo. Quienes no sean parte del cuerpo, simplemente no son dirigidos por Cristo. ¿Tú quieres saber si realmente formas parte del cuerpo de Cristo? Analiza tu vida. Analiza tus pasos. Examina cómo has vivido a partir de que iniciaste a asistir a una iglesia cristiana. Porque el asistir regularmente a una iglesia cristiana, mi hermano, ¿te hace parte del cuerpo? ¿Qué te hace parte del cuerpo? Nacer de nuevo. La obra regeneradora del Espíritu Santo es la que te une al cuerpo de Cristo. Nadie te va a poder unir, ni tú tampoco te vas a poder unir por tus propios méritos al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es algo visible que se pueda palpar. Pero fíjate cómo Dios usa el ejemplo de un cuerpo como el de nosotros para darnos a entender lo que significa formar parte del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18 dice así: y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Él es la cabeza, Él es quien gobierna. Otro pasaje, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, es superior, predomina y tiene su señorío. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿De qué otra forma ve Dios a la iglesia? Bueno, la iglesia también es la novia de Cristo. Y Él, como el esposo, es quien la está cuidando, es quien la está limpiando, preparándola para aquella fiesta donde nos uniremos a Él para toda la eternidad. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. También toma en cuenta este pasaje y relaciónalo al pasaje de las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tenían sus lámparas llenas de aceite, es decir, estaban listas para cuando el novio llegara. Esa es la manera en la que tú y yo tenemos que estar, siendo iglesia, estando llenos de su presencia. 2 de Corintios 11:2. Dios ha hecho, dice el apóstol Pablo, que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, dice esta versión, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel ¿a quién? A su novio o a su futuro esposo y se mantiene como pura para él.
Ya estamos viendo el segundo rasgo, mi hermano. El primer rasgo de lo que Dios espera de su iglesia es que se comporte como que Cristo es su cabeza, que seas dirigido por Él. Número dos, que como esa novia seas fiel a aquel novio que va a desposarte y que te mantengas puro en santidad. Esa es la iglesia que Dios espera. Y mientras no pongamos en práctica estas cosas, mi hermano, no estamos valorando el costo que se pagó para que tú y yo podamos formar parte de esta iglesia. Número tres, la iglesia, mi hermano, es aquel conjunto de piedras vivas donde Cristo es la piedra angular. Es decir, Él es la piedra principal de ese edificio en el cual tú y yo somos parte. Porque la Escritura dice ahí en 1 Corintios 3, no lo vamos a leer, tú y yo somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios, donde Jesucristo es la piedra angular. Es decir, la piedra principal sin la cual aquel edificio, ¿qué sucedería? Se vendría abajo. Es decir, si la iglesia se mantiene firme y con vida hasta el día de hoy, mi hermano, es porque Cristo la sostiene. Porque ¿cuántas veces hemos fallado como miembros de una iglesia? Como personas delante de Dios. Hemos calumniado, hemos murmurado, hemos generado chismes, hemos hablado mal de alguien más, dañando la unidad de la iglesia. Mi hermano, si la iglesia se sostuviera en los hombros de los hombres, ¿qué hubiera pasado? Ya no existiría esa iglesia. Por eso es que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, no sobre ustedes, piedritas. Así es como le dijo a Pedro, ¿verdad? Sino sobre mí, que soy la roca, la que te mantengo, la que te sostengo. Dice la Escritura en Efesios 2:18, yo te lo leo: por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un ¿qué? Como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ahí está diciendo que la iglesia está construida sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Claro, pero esa enseñanza, mi hermano, ¿de quién surge o de quién viene? De Cristo. Por lo tanto, mi hermano, hoy en día tristemente hay iglesias que están fundadas y basadas en la enseñanza de hombres. Son iglesias que no van a perdurar. Son iglesias que no van a sobrevivir. Por eso, mi hermano, la importancia de que la iglesia donde tú estás o donde estamos, estemos todos y cada uno de los que formamos esta iglesia fundados en la piedra angular que es Cristo. Él es quien mantiene firme todo el edificio. Y no solo eso, mi hermano, Jesucristo nos lleva a crecer. ¿A qué te lleva Jesús? A crecer. No te puedes quedar en el nivel donde estás, mi hermano. Si eres parte del cuerpo de Cristo, Cristo te va a llevar a crecer, a que desarrolles tu fe, a que desarrolles tu vida espiritual. No te puedes quedar en la misma estatura. Y por último, mi hermano, la iglesia es un gremio de sacerdotes donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es decir, Él está por encima de todos nosotros.
el sumo sacerdote, y no hay nadie superior a Él. Pero también, mi hermano, dice la Escritura y nos enseña ahí en Hebreos, que Él como nuestro sumo sacerdote es nuestro representante delante del Padre, y quien también, por lo tanto, puede compadecerse de tus debilidades y de mis debilidades. Porque Él fue tentado en todas las cosas. ¿Sí lo sabías? ¿Pero sin qué? Pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y fíjate lo que dice el verso 5 acerca de ti y de mí. Y ustedes, si perteneces a la iglesia de Cristo, si has sido redimido por la sangre de Cristo, y si el Espíritu Santo mora en ti, entonces ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Por eso es que la iglesia universal no se puede ver, porque es una iglesia, es un edificio ¿cómo? Espiritual. Además, son sacerdotes santos. Vuelve a reiterar la santidad que tenemos que tener para con Dios. Y Apocalipsis 5:10, te lo leo, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con estas 4 cosas, mi hermano, podemos confirmar cómo es la iglesia delante de Dios. Es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, somos piedras vivas, y por último, somos sacerdotes. Y no solamente Cristo nos representa hacia el Padre, sino también tú y yo tenemos que ser dignos representantes del reino de los cielos. ¿En dónde crees? En esta tierra. Porque es parte de la responsabilidad que adquieres cuando formas parte de la iglesia. Yo te pregunto, todos tienen su mano derecha, ¿verdad? A ver, levántenla. ¿A alguien se le rehusó la mano derecha? ¿A alguien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza manda. A ver, levante la mano izquierda. ¿A alguien se le puso rejega la mano? ¿Por qué no? Porque la cabeza manda la señal. De esta misma manera, mi hermano, Cristo debe gobernar su iglesia. Cuando digo iglesia, reitero, ¿a quién me refiero? A este lugar. Cristo es quien dirige a su iglesia, claramente a través de la vida del pastor. A través de su vida es como Cristo va dirigiendo y marcando el camino que esta iglesia va a seguir. ¿Y ese camino cuál es? Hacia la santidad, hacia la estatura del varón perfecto. No hay otro camino, no hay atajos, mi hermano. Porque la iglesia de Cristo, mi hermano, ya tiene un propósito definido. Y cada uno de los que la formamos tenemos la responsabilidad de cumplir ese propósito aquí en este mundo. La iglesia existe por Cristo, es de Cristo y está en Cristo. Así que no es por lo que hagas o dejes de hacer que la iglesia sigue. Bien puedes valorar tu iglesia, qué bueno, sigue así. Pero si no valoras tu iglesia, mi hermano, el único afectado eres tú. Si no valoras a tu iglesia, lo que se hace para ti en este lugar, mi hermano, entonces no estás cumpliendo el propósito. La iglesia va a seguir, la iglesia va a continuar su curso. Puede que tú te quedes atorado, pero la iglesia va a continuar, mi hermano. ¿Valoras a tu iglesia?
¿Valoramos a nuestra iglesia? Yo no sé si tú te has puesto a pensar, mi hermano, el gran amor con el que Cristo ama a su iglesia. El apóstol Pablo oraba y le decía a los efesios: doblo mis rodillas, hablando de un clamor reverente delante de Dios. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. ¿Cuál es la oración de Pablo? Que podamos conocer y comprender el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Mientras tú no profundices, mi hermano, en el amor que Cristo tuvo y sigue teniendo por su iglesia, te va a ser muy difícil valorar tu iglesia. Porque solamente te vas a fijar en los defectos. Solamente te vas a fijar en las cosas que no te gustan. Y no vas a ver la obra que Dios está haciendo o quiere hacer en este lugar. ¿Y qué sucede? Caemos en el error. Y en vez de ser iglesia, somos anti-iglesia. Por eso es importante, mi hermano, que podamos conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que podamos entender cuál es el amor y el cuidado con el que Cristo sigue guardando a su iglesia, con el fin de que podamos ser sal de esta tierra y luz en este mundo, como una casa asentada en un monte que no se puede esconder. Pero mi hermano, muchas veces parece que la iglesia está escondida, está dormida. ¿Por qué? Porque está muy cómoda. Es muy fácil ser iglesia, solamente venir a reunirme. Salgo de la iglesia y sigo con mi vida. Eso es muy cómodo. Pero mi hermano, cuando entendemos la función de la iglesia en esta tierra, vas a entender que la iglesia es el inicio en este lugar. Tú sigues teniendo la responsabilidad, y me refiero a los varones, a los cabezas de hogar. Ustedes son responsables de que su casa sea también una iglesia. ¿En qué sentido? En el que abunde el gobierno de Cristo, en el que abunde la presencia de Dios, en el que abunde el consejo de la palabra de Dios y en el que abunde el testimonio de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, cada hogar aquí representado es una extensión de esta iglesia. Pero mientras no entendamos eso, mi hermano, vamos a dejar nuestra membresía aquí, por decirlo de una manera. Todos cargamos a nuestra identificación, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para identificarme, dicen algunos. Porque la necesitas. Mira, soy mexicano, soy de aquí, bla, bla, bla. Pero muchas veces nuestra membresía de cristiano, haciendo una aplicación, la dejamos en nuestra casa bien guardadita. Y somos todo en el mundo menos iglesia. Sí, somos profesionistas, somos abogados, somos ingenieros, somos maestros, somos lo que sea a que te dediques. Pero dejas olvidada tu membresía de iglesia en tu casa y te comportas como una persona normal, común y corriente, olvidándote el propósito por el cual Dios te llamó. Quiero que vayas conmigo a esta cita, Efesios 3:10. Efesios 3:10. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Acompáñame con tu vista y dice así: el propósito de Dios con todo esto, el de manifestar su gracia a través de Cristo, el de mandar a Jesús a morir por nosotros y de hacernos su iglesia. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue ¿qué? Utilizar a la iglesia. ¿Utilizar a quién? ¿Y quién es iglesia? Nosotros.
para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Mi hermano, Dios quiere utilizar a su iglesia, pero como dice el canto, ¿verdad?, que compusimos hace un tiempo, y como dice la Escritura, la iglesia necesita despertar. Necesita darse cuenta de cómo está viviendo su vida. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Le dice Pablo a Timoteo: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos. ¿Qué dice? Los que pertenecemos a la iglesia. Te lo voy a personificar. Así sabrás cómo debes comportarte los que pertenecen a Casa de Oración Ixoye. Con todo lo que ya te dije. Si pones atención y si estudias y si te esfuerzas por meterte en las Escrituras para saber cómo debes funcionar como iglesia, tú como persona, eres parte de la iglesia de Cristo. Pero si no haces caso a lo que dice la palabra de Dios, nunca vas a saber cómo debes comportarte, tú que dices pertenecer a esta iglesia. Y siempre vas a comportarte como bien te parezca. Así sabrás cómo debes comportarte si perteneces a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Y fíjate, mi hermano, este pasaje nos habla de una responsabilidad impresionante que tiene la iglesia y que muchas veces la dejamos de lado. La iglesia, dice, sostiene y defiende la verdad. En la versión Reina Valera es cuando Pablo le dice a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este baluarte es aquello por lo que está sostenido algo. Claramente, mi hermano, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del evangelio, la verdad de las promesas de Dios y la verdad de las Escrituras, si se sostiene por nosotros, es porque nosotros estamos sostenidos por Cristo. Porque si tú dejas de sostener la verdad, va a haber otro que la va a sostener por ti. Dios siempre tiene a su iglesia, mi hermano, y Dios siempre va a cuidar de ella. Pero muchas veces menospreciamos ese cuidado que Dios tiene o que Cristo tiene para con nosotros. La verdadera iglesia es aquella que continúa la vida de Cristo aquí en la tierra. Porque Cristo ya no está aquí físicamente, ¿verdad? Cristo inició con su ministerio a sus 30 años. Hizo muchísimas cosas, como dice el Evangelio de Juan, que si se escribieran no cabrían en los libros. De tantas cosas que Jesucristo hizo, Él nos puso el ejemplo de ser iglesia. Por lo tanto, mi hermano, ahora que Cristo ascendió a los cielos, o cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿qué les había dicho a sus discípulos? Les conviene que yo me vaya para que les envíe al Consolador, a otro que es igual que yo, que estará con ustedes, sobre ustedes, y les va a guiar a toda la verdad. Por lo tanto, podemos decir que la verdadera iglesia, aquella que es dirigida por el Espíritu Santo, es aquella que continúa la vida de Cristo aquí en esta tierra, aun cuando Cristo ya no está físicamente. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué somos? ¿O qué debemos ser? Cristos pequeños en este mundo. Si tú quieres continuar la vida de Cristo aquí en esta tierra, mi hermano, debes comportarte como tal y como la cabeza lo pide y lo espera. Si la cabeza te dice: predícale a tu familia, no,
Manda otro. Háblale a tu vecino. Uy, si lo conocieras, Señor. Acuérdate de cómo eras tú. Da testimonio a tus hijos. Uy, no, es bien difícil, es que no los conoces, Señor. Ama a tus padres, joven, señorita. Uy, Señor, es que no los tienes tú como padres. Entonces te estás revelando a la cabeza. Estás haciendo lo que tú quieres. No estás sometiéndote a lo que te dice quien se supone que te gobierna. Por lo tanto, entonces no puedes decirte que eres iglesia si no te sometes a quien es tu cabeza. No puedes decir que formas parte del cuerpo de Cristo o parte del cuerpo de esta iglesia, de esta pequeña porción de la iglesia, si no te sujetas tanto a Cristo y a quien Dios puso como cabeza en este lugar, que es al pastor. Porque dice Romanos, ¿verdad? Que quien se opone a la autoridad, a Dios se opone. Mi hermano, hay tantas cosas que hablar sobre este tema de si valoramos o no a la iglesia. Si tú, mi hermano, pretendes vivir tu vida como iglesia, como tú quieres, eres una iglesia sin cabeza. Algo que no existe y no tendría posibilidades de sobrevivir. ¿Cuántos minutos sobrevivirías sin tu cabeza? ¿Cuántos? ¿5? ¿10? 0. No puedes vivir sin tu cabeza. Entonces, ¿por qué pretendemos ser iglesia sin Cristo gobernando nuestras vidas? Sin Cristo gobernando a nosotros como parte de su iglesia. Mi hermano, quien no se sujeta a las palabras de Cristo, entonces no tiene cabeza. Y por lo tanto no puede ser parte del cuerpo. Si no te sujetas a la obediencia a Cristo, a la santidad, a las buenas obras, a la unidad de la iglesia, a la mutua edificación, entonces no tienes cabeza. Es decir, no tienes quien te gobierne, no tienes quien te dirija. Eres tú tu propia cabeza. No puedes ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando has visto un cuerpo con 2 cabezas y que se vea bien, ¿cómo se le llama eso? Un monstruo. Y muchas iglesias esos son, mi hermano, monstruos. Porque cada quien hace lo que quiere. Cada quien quiere imponer lo que quieren. Y esas, mi hermano, terminan siendo iglesias al gusto del cliente. ¿Quién es el cliente? Los cristianos. Una iglesia a la carta. Una iglesia con un buffet bien servido. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Y otra cabeza, porque ya no le gustó lo que la otra cabeza dijo. Y no, pues ya 100 cabezas para un cuerpo. ¿Sería normal eso? No, mi hermano, no es normal. Lo normal es que sea una sola cabeza para un solo cuerpo, para una sola iglesia, hablando de la iglesia en este lugar. Cristo quiere gobernar esta iglesia porque es de Él. Él no te va a pedir permiso o tu opinión para hacer lo que Él pretende hacer en su iglesia. Y no te va a preguntar si estás de acuerdo o te parece bien las enseñanzas. Porque muchas veces, ¿sabes cuándo no valoramos a la iglesia, mi hermano? Cuando decimos, ese tema, ya chole con ese tema de los tiempos peligrosos, ¿no? Me voy a poner peligroso, dice uno por ahí, si siguen con esos temas. Estás queriendo poner tu cabeza a dirigir la iglesia. No puedes quitar la cabeza. Si quitas el fundamento que está puesto, que ya es Cristo, se derrumba, se cae, se muere.
¿Valoras a tu iglesia, mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Joven? Porque también los jóvenes son parte del cuerpo de la iglesia. No nomás los adultos, los de 30 para arriba. Me incluyo, ¿verdad? Para no decir los de 35 para arriba. Me quedo afuera. No, todos formamos parte de la iglesia. Aún los niños pequeños forman parte de la iglesia. Por lo tanto, no los menosprecies. O a ver, quítate el dedo chiquito de las manos. Quítate el dedo chiquito del pie. Te desequilibras. La palabra valor habla de la cualidad o virtud que hacen que algo o alguien sea apreciado. Tenemos sinónimos de la palabra valor, como mérito, algo que es de utilidad, algo que es de interés, algo que es de importancia para ti, algo que tú estimas, algo que evidentemente te da un beneficio. ¿Valoras tu trabajo? ¿Por qué? Porque te da de comer. Lo contrario a valor, ¿tú qué crees que es? Hay muchos, voy a mencionar 5. Lo que no es valor, mi hermano, es desinterés. Te dicen de tu coche, oye, se puso un pájaro. ¿Qué? No deja, voy a quitarlo para que no me arañe el techo o me deje sus gracias ahí. ¿Y te interesas más por tu auto o por tus posesiones que por cuidar al hermano, que por cuidar al que está a un lado de ti, que forma parte del cuerpo de Cristo? Lo contrario a valor es inutilidad. No me sirve esta enseñanza. No, estas reuniones de matrimonios a mí no me han servido para nada. Ya lo vimos en febrero, ¿verdad? Se tuvo que suspender un evento especial para matrimonios. ¿Por qué creen? Porque simplemente tal vez no era de utilidad para ustedes. Indiferencia, apatía, abandono. Porque podemos estar aquí, mi hermano, pero con el corazón y con la mente en otro lugar, abandonando este lugar. Hermano, y si Dios te está hablando, pon atención. No te duermas. Si no valoras, no te interesa. Si no te es útil, lo desechas. Y punto. Claramente, mi hermano, la iglesia está conformada por personas, las cuales son totalmente imperfectas. A ver, repite conmigo. Soy imperfecto. Ay, por eso escuchó algo, soy perfecto. A ver, levántenlo, por favor. Y agarren piedras. No se crean, ¿no? Somos piedras vivas, no. Piedras vivas para dar vida. Somos imperfectos en toda la extensión de la palabra, ¿sí o no? Cuando te sientas perfecto, mi hermano, abre la escritura y para que veas el corrupto que hay en ti adentro. Es decir, ¿por qué somos imperfectos? Porque seguimos cometiendo errores y tenemos fallas. El único perfecto es Cristo, quien sostiene la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia. Y el no entender esto ha llevado a muchos a la frustración, porque esperan una iglesia perfecta y sin fallas, pero se olvidan de que ellos también tienen fallas. Buscan algo que ni siquiera ellos pueden dar. Por eso Cristo, mi hermano, Él es el fundamento de la iglesia, porque Él sí es perfecto y Él no tiene fallas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que sigue buscando la iglesia perfecta, sin fallas, sin errores, y que no haya complicaciones, roces entre los hermanos,
es alguien que no ha comprendido lo que es la iglesia. Pablo les dijo a los corintios: es necesario que sucedan este tipo de cosas. ¿Qué cosas? Los roces, las fricciones. Dice Proverbios: hierro con hierro se afila, y así también el hombre con el rostro de su amigo. Hermano, es la iglesia, es en la iglesia, dentro de la iglesia donde Dios te quiere perfeccionar. Pero muchas veces estás tan distraído que en vez de decir: ay, Señor, ayúdame a ser más paciente con mi hermanita, con mi hermano, con el niño que diario pasa corriendo y me pega, en vez de decir esto dices: ay, otra vez este niño, ahí van los niños gritones otra vez. Son niños. O ponles un zipper aquí, en un ziplock, ¿verdad?, en la boca para que ya no griten. ¿Sabes cómo va a crecer un niño que no le permite ser niño dentro de la iglesia? Va a crecer y ya no va a querer ir a la iglesia, porque era un lugar donde le prohibían absolutamente todo. Dios no nos prohíbe nada. Dios te dice: yo te sugiero que escojas el camino de la vida. Yo te sugiero que obedezcas mi palabra para que te vaya bien. Porque como el tema del miércoles, ¿verdad? La obediencia, ¿qué trae? Sí se la saben. Y esto es parte de la obediencia, mi hermano. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que ser obediente a la cabeza, que es Cristo. Dice 1 Corintios 12:27, yo te lo leo, lo van a proyectar: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así como en nuestro cuerpo natural existen muchos miembros distintos, ¿cuántas partes del cuerpo distintas tienes? Pues como 41,000, ¿no? Más o menos. ¿Nunca las han contado? Les voy a pasar el tutorial para que se cuenten. Tenemos como 8 kilómetros de venas. No se crean, así ya me lo saqué de la manga. ¿Cuántos miembros tienes en tu cuerpo, mi hermano? Dedos, uñas, nudillos, palmas, codos. Algunos se pasan de codos, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema. Piernas, rodillas. ¿Qué más? A ver. Orejas, ojos, dientes, lengua, nariz, cabello. Los lentes no son parte del cuerpo, así que digan: no, yo soy lentes para ver mejor. No, eso ya son defectuosos. Somos defectuosos, diría el otro. La iglesia también, mi hermano, así como tu cuerpo, está conformada por muchos miembros. ¿Cuántos? Muchos, muchos, muchos. Y cada uno tiene la responsabilidad, escúchame bien, mi hermano. Si tú eres parte de esta iglesia, tienes que saber cuál es tu función. No puedes solamente venir, sentarte, ya se acabó, me voy, me levanto y vámonos. ¿Qué beneficio diste? Eres como la cerilla del oído, sin beneficio. Bueno, creo que sí tiene beneficio, ¿verdad? Te ayuda a que no se metan los animalitos. Pero ¿qué estás haciendo de más como parte del cuerpo? Tienes que saber la función que tienes en la iglesia. Porque si no haces ninguna función, mi hermano, pues eres como una pulsera que se quita y se pone. Solamente los domingos me la pongo y el domingo en la tarde me la quito y ya. Eres un accesorio del cuerpo de Cristo y no parte del cuerpo de Cristo. Así como nosotros hacemos uso de todas nuestras partes, nuestras manos, bueno, también Cristo hace uso de todas las partes para cumplir sus propósitos en su iglesia. Romanos 12:4, acompáñame ahí. Quien no valora a su iglesia, mi hermano, ni siquiera le importa saber qué función tiene. Ni siquiera le importa
saber la función de su hermano que tiene a la izquierda o a la derecha. Porque puede pensar, ¿qué beneficio me va a traer este hermanito que está a mi lado? Dice Romanos 12:4. Así como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos ¿cuántos? Un solo cuerpo en Cristo. Esta iglesia, mi hermano, vamos a llamarlo así metafóricamente, es como un cuerpo chiquito. Y en ese cuerpo, cada uno es un miembro. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Sí está proyectado? Romanos 12:4 al 5. Perdónenme, es que es otra versión que no está ahí. Esta versión dice: de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. ¿Cuál es la primera función que tiene que hacer un miembro del cuerpo de Cristo? Buscar quien me traiga las cocas. No, mi hermano. Servir a los demás. Es la principal función de alguien que es cuerpo de Cristo. Servir, disponerte, estar alerta a lo que necesita mi hermano. Se le cayó el termo. ¿Qué haces? Si hubiera otro tipo de piso, no se mancharía. Ya, mataste, cortaste cabeza y quieres poner la tuya. Sacamos la espada bien fácil, ¿verdad? En este cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Y vuelvo al punto. En tu casa, mi hermano, es el mismo principio. No nada más en la iglesia. Porque el que viene y nada más sirve en la iglesia y no sirve en su casa, mi hermano, es incongruente. No es miembro del cuerpo. Porque el que es iglesia donde quiera que va. Y está al servicio ¿de quién? De los demás. ¿Y quiénes son los demás? Todos. No solamente los que te pueden favorecer con algo de regreso, porque eso hacen los gentiles y publicanos. Aman a los que les aman, sirven a los que les sirven, pero sírvele a alguien que no pueda regresarte el favor. Ahí estás verdaderamente siendo iglesia. Y fíjate lo que dice Efesios 4:16 en la Nueva Traducción Viviente. Así como, leo nuevamente, Efesios 4:16. Él hace, hablando de Cristo, que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, fíjate bien lo que dice, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás que hagan se desarrollen. Mi hermano, si tú no estás cumpliendo tu función, estás impidiendo que alguien más se desarrolle como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo. Entonces, fíjate la grandísima responsabilidad que tienes delante del Señor, porque daremos cuentas de la iglesia en la que pertenecíamos estando en esta tierra. No, pues yo he pertenecido como a 50. Pues vas a dar cuentas de cada una. Yo solamente he pertenecido a una, dice otro. Pues bueno, mientras Dios te tenga ahí, vive y sirve en esa iglesia, o compórtate como cuerpo de Cristo, como si te fueras a morir ahí. Y dice, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo, toda la iglesia, ¿qué sucede? Crece. Ah, qué bonito. Y está sano y lleno de amor.
Pero eso, mi hermano, nunca va a suceder si tú no haces tu función, si no valoras a tu iglesia. Nunca esperes ver crecimiento en ti y en los demás si tú no estás haciendo nada. No, es que yo voy a trabajar hasta que él trabaje. Pues así te la vas a llevar toda la eternidad. Si tú no estás abonando a la unidad de la iglesia, ¿qué estás haciendo? Ningún beneficio. Bueno, pero tampoco abono a la desunión. Pero no, mi hermano, somos llamados a añadir cosas a nuestra vida y a la iglesia. No a quedarnos estancados. Porque el que se queda estancado, dice la Escritura, que tiene la vista muy corta y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ya se quedó muy cómodo y dijo: yo aquí estoy bien, así como estoy me gusta y ahí me quedo. Y se vuelven, ¿sabes qué? Un callo en el pie. ¿Y un callo para qué sirve? ¿Qué no se los quita a la gente? Lo tienen que cortar. Cuídate de que no caigas en ser un callo en el pie del cuerpo de Cristo, que impida el avance y que impida el desarrollo de la iglesia donde tú estás. Porque los callos, mi hermano, nadie los quiere. Los callos, ¿cómo son? Duros. No reciben la palabra. No les interesa cambiar. Están así y dicen: y así me moriré. Totalmente menospreciando la iglesia. Y del mismo modo, mi hermano, en que ya vimos cómo no valorar la iglesia, no asistiendo, llegando tarde, dar prioridad a otras cosas, no recibir la palabra, criticar y juzgar a los hermanos, no participar de las actividades. Hermanos, va a haber este día familiar, este evento, este otro. Ay, no, tengo otras cosas más importantes que hacer. No estás valorando tu iglesia. La Escritura nos muestra, a través del ejemplo de la iglesia primitiva, cómo sí tú puedes valorar tu iglesia, la iglesia donde te reúnes. Vamos nuevamente a Hechos 2. Hechos 2:42. Y detente ahí. Vamos a leer solamente la primera parte. La van a proyectar y dice así: todos los creyentes se dedicaban a las ¿qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Hasta ahí. Y quiero que me pongas mucha atención. Reitero, aquí no dice algunos creyentes, los que sí alcanzaron a dormir, los que no cenaron pesado, se dedicaban a las enseñanzas. No dice así. No dice algunos creyentes. No dice el 30% de la iglesia. Dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, todos se mantenían como un cuerpo en la misma sintonía. Esta palabra, mi hermano, dedicaban. En la Reina Valera tú puedes leer perseveraban. Todos perseveraban unánimes. Esta palabra perseverar, mi hermano, habla de alguien que persiste, alguien que sigue adelante en la entrega que ha decidido hacer, alguien que ha decidido unirse a una causa, alguien que se ha adherido, alguien que es fiel, alguien que anhela algo, alguien que es diligente. Y fíjense cómo una definición habla de esta palabra perseverar: es asistir constantemente. ¿A dónde crees? ¿Al trabajo?
¿A dónde creen? Oh, ya menos. ¿A la iglesia? ¿Por qué será? ¿Por qué será que tenemos que perseverar en asistir a la iglesia? Porque viene el clásico y vámonos. Ahora que viene el mundial, vamos a ver. Porque no le damos prioridad a las cosas de la iglesia. Digo, no es pecado faltar a la iglesia. Quiero reiterar eso. Pero yo le llamaría, causas legítimas y causas ilegítimas. Cada uno sabe. Eso es algo personal. La palabra perseverar también habla de estar listo para asistir o para servir. Es decir, estar listo para ayudar. Fíjate, y en otra versión, este mismo pasaje se lee: se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas. ¿Cómo te congregas, iglesia? 5 de cada 10 o 6 de cada 10. Ya pancé, dicen. Pasé de panzazo. Claramente Dios no te va a preguntar si ibas o no a la iglesia. Esa es una convicción personal. Dios te va a pedir cuentas de si pusiste por obra el ser iglesia. El venir a la iglesia cualquiera lo puede hacer. Nomás esfuérzate un poquito y ya. Pero mi hermano, Hebreos 10:24, no por nada nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo ahí juntos. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sabes cómo puedes valorar tu iglesia, mi hermano? Estar atento a la enseñanza, llegar temprano a la reunión, hacer lo que te toca, adorar a Dios, cantar, participar de los cantos. Si cuando se está dirigiendo a la alabanza te dicen: abre tus labios, mi hermano, adora. Ay. ¿Ganaron o perdieron las Chivas? ¿De quién fue el gol? Dale un aplauso al Señor. Amén, aleluya. Qué fácil es participar de esa manera. Si tú no estás atento a lo que se está invitando a la iglesia a hacer, mi hermano, entonces no estás en la iglesia. ¿Cómo puedes tú valorar a tu iglesia? Bueno, comienza por estar atento a la enseñanza. Comienza por valorar el trabajo que se le dedica a preparar este alimento. Porque uno puede pensar: pues copy-paste, inteligencia artificial, ya está todo hecho. Bueno, quien lo haga, pues cada quien, ¿verdad? Pero mi hermano, las enseñanzas que aquí se dan, a veces hay desvelos detrás. ¿Y qué pasa? A ver a qué hora se acaba. No, ya se pasó de la 1. Mi hermano, eso es un tema serio. Y de verdad, mi hermano, Dios sabía que se iba a tocar este tema. Providencialmente obró. Y este es un tema, mi hermano, que yo sé que es preparación para el siguiente tema que el pastor va a tratar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su iglesia. Pero muchas veces preferimos otras cosas. ¿Quieres valorar a tu iglesia, mi hermano? Esfuérzate por estar aquí. Comienza con eso. Dice Hebreos 10:24, sigo leyendo: pensemos en maneras de motivarnos a unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y verso 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso
se acerca. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues para que vean que ese pasaje no es para mí. ¿Esa es tu única motivación? Estás fuera, mi hermano, estás sin un entendimiento correcto de lo que es la iglesia. Si vienes a este lugar, hazlo con una convicción propia de decir: yo quiero ir a ver lo que Dios quiere hablarme. Yo quiero ir a buscar la presencia de Dios junto con mis hermanos. Y parece que el Salmo 122 le cambiamos y decimos, en vez de decir: yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos, dices: yo me alegré con el que me dijo: vente a los tacos que a la iglesia mañana iremos. Mañana será otro día. Iglesia siempre hay. Si se muere mañana el señor de los tacos, mira, ya. O la de los tamales, o la del menudo, el que sea. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo te pones cuando te dicen: es día de ir a la iglesia? ¿Qué dices? Como tu trabajo, ¿verdad? O hasta peor que tu trabajo, porque en el trabajo pues hay billullo. Aquí dices: no, pues no da nada. Hermano, tú eres el que tienes que dar. Mientras no lo entiendas, no vas a poder recibir la bendición que Dios tiene para ti, porque no perseveras en ser iglesia. ¿Qué otra cosa puedes hacer para valorar tu iglesia? Ahí en Hechos 2:42, parte B, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. La idea sigue siendo la misma, mi hermano. Todos los creyentes se esforzaban en la comunión unos con otros. La palabra comunión, mi hermano, se refiere a la interacción, al compañerismo, a la contribución voluntaria, a la ayuda, a la ofrenda y a la participación que tú puedes dar a alguien más. Y no solamente que puedes, debes dar a alguien más. Dando la idea de que todos los que pertenecemos a la iglesia debemos esforzarnos por procurar un buen compañerismo. Porque ¿sí saben que somos hermanos? O dices: no, aquel es mi primo. Yo no lo veo como hermano. Hermano, es tu hermano. Voltea con el que tienes a un lado, a la izquierda, a la derecha, y dile: tú eres mi hermano en la fe. Y debe de haber compañerismo entre ustedes. Pero quien no es parte del cuerpo, mi hermano, se va a notar. Quien no es parte del cuerpo se va a evidenciarlo luego, porque no busca esto. Lo saludan y es como que ay. Le quieren hacer una bendición. Oye, ¿cómo estás? Quieren una persona, ¿verdad?, preocuparse por la necesidad del hermano, porque en los anuncios decimos, ¿no? Pregúntale al hermano si tiene alguna necesidad para que tú estés orando. Vas y: ay, hermano, ¿cómo estás? Bien. Y qué bueno, hermano. Oye, pues ¿cómo está la familia? Bien también. Ok, qué bueno, pues que están bien. Oye, hermano, ¿alguna petición que quieras por la que estoy orando en la semana? No, hermano, todo bien. Dios te bendiga. Y se va. ¿Qué es eso? Era un accesorio de la iglesia, no un miembro del cuerpo. ¿Un miembro cómo contestaría? Cada quien. Yo no les voy a dar el ejemplo, porque luego van a decir: pues así como el Andrés, ¿verdad? Sí. No vas a caer en hipocresía. Efesios 4:2. Sean humildes, sean amables y pacientes y bríndense apoyo. Eso es ser iglesia. Eso es valorar tu iglesia. Oye, hermano, ¿qué horas son? ¿No estás viendo que estoy ocupado? Y en el celular, ¿verdad? En el Face. Sé amable, sé paciente. Por amor los unos a los otros.
Hagan todo lo posible por vivir ¿en qué? En guerra. No, me las vas a pagar, hermano. No, hermano, ¿qué es eso? Por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Porque se puede fracturar la unidad, mi hermano. Dios la puede restaurar, pero tienen que poner de su parte. Versículo 4 es muy importante. Solo hay, ¿cuántas? Una iglesia. Solo hay un espíritu. Porque si alguien se comporta en contra, entonces ese no es espíritu de Dios. Porque dijo Jesús: ¿a poco una casa dividida contra sí misma permanece? Imposible. O tienes al Espíritu de Dios o no tienes al Espíritu de Dios. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Es decir, todos tenemos que creer lo mismo que dice la Escritura. No puedes creer verdades absolutas de la palabra de Dios diferentes a las que ya están establecidas. Eres de otro espíritu, eres de otro cuerpo. No vas a poder encajar aquí. No vas a poder desarrollarte ni desarrollar a otros, porque no vas a poder cumplir tu función. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Quieres más claro, mi hermano? ¿Cómo ser iglesia? Número 3, estamos llamados a participar juntos en las comidas. Todos los creyentes participaban juntos y perseveraban juntos en las comidas. Entre paréntesis, entre ellas la cena del Señor. Estoy leyendo Hechos 2:44, nueva traducción viviente. Un rasgo característico de las familias que están unidas, ¿cuál es? Que se pelean a cada rato. ¿Ese será un rasgo característico de una familia que está unida en amor? No, una familia que está unida en amor desea estar junta. Y por lo tanto procuran tener tiempos de comunión. Y una de las formas en las que esto es posible es a través de tiempos de convivencia. Los cuales, hermano, los hemos tenido aquí por montones. Yo soy fiel testigo de eso. Y aún mucho antes de que esta iglesia fuera iglesia, el pastor siempre ha procurado desde el inicio la comunión entre hermanos. Pero está en nosotros hacerlo. Está en cada quien obedecerlo. O simplemente, pues vienes, te sientas, aplaudes otra vez. Ay, tomen su lugar. Tomas tu lugar. Se acaba la predicación, te levantas y ya, pues estaba con ustedes, vámonos. Oye, hermano, hoy es la convivencia. No sé si escuchaste. Sí, como no me viste la semana pasada, pues no te enteraste, ¿verdad? Pero bueno, hoy hay convivencia. Ok, gracias. Y se va. ¿Qué es eso? ¿Eres parte o no eres parte? ¿Te esfuerzas por convivir con tus hermanos? ¿O dices, no, es que yo no me siento, no cuadro aquí? Pues entonces, si el que no cuadra eres tú, mi hermano, pues examínate. Puede que tú seas el que no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no concuerdas o no puedes tener comunión con alguien que está en luz, porque tal vez tú sigues en tinieblas. No hay otra forma de decirlo, mi hermano. Tienes que asegurarte de que eres parte del cuerpo. Si no, estás viniendo de visita y eres un extranjero del cuerpo. La iglesia primitiva, mi hermano, se la pasaba adorando, cantando, juntos al Señor, partiendo el pan, orando en unanimidad, porque era lo que ellos sentían hacer. Si en tu corazón no hay un deseo de estar con tu iglesia, mi hermano, entonces te hace falta amor por tu iglesia.
Si no oras por tu iglesia en toda la semana, te hace falta amor por tu iglesia. Si no dices nunca, pues oye, a ver si ahora invitamos a comer a esta familia, a estos hermanos, bla, bla, bla. Si nunca lo has hecho, mi hermano, yo te invito a que lo hagas. Convive con tu iglesia. Haz vínculos más allá de un simple, hola hermano, ya llevas 20 años aquí. No es posible, ¿verdad? Porque tenemos 5 años, pero en una utopía, en otra dimensión, dijeran por ahí. Tienes 20 años en la iglesia y nunca le dijiste por su nombre al hermano que se sentaba junto de ti. Es que nunca le pregunté su nombre. ¿Y quieres ser iglesia? Porque mi hermano, ahí en Hechos 2, no lo busques. Dice que cuando la iglesia hacía todo esto, alababan a Dios, adoraban a Dios, compartían el pan, hacían oración. Dice que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Quieres que Dios añada más gente? Pues comienza por amar a los que están aquí, para que cuando llegue gente nueva puedas amarla también por igual. Así es como el Señor trabaja, mi hermano, con su palabra. Él es fiel a sus promesas, pero tenemos que trabajar y funcionar como iglesia. Y por último, mi hermano, ¿qué otra cosa puedes hacer para valorar a tu iglesia? Ora por tu iglesia. Dice ahí en Hechos 2:44 o 42 más bien, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. ¿Y a qué? Y a la oración. Pues con orar por los alimentos no es suficiente. Pero oro por los alimentos de mis hermanos también. Ok, qué bueno. Bueno, ahora pasa del alimento a su vida espiritual. Pasa del alimento a orar por su trabajo, a orar por su familia, por sus hijos, para que si ellos no están en el camino del Señor, se acerquen al Señor. Cuando digas, ya no hay nada más que hacer en la iglesia y por la iglesia, es un supuesto, claro, siempre habrá algo por qué orar. ¿Sí o no? Cuando digas, pues ¿qué hacemos? Ya está acomodada ahí la bocina, esto, ya está limpio, ya los salones, todo. ¿Qué más hay que hacer? Pues ponte a orar. ¿Por qué voy a orar? Si ya la iglesia está limpia. Pues ponte a orar por los que van a llenar la iglesia, por los que han de venir, los que se han de añadir. La oración siempre va a ser de bendición si se hace de la manera correcta. Algo que siempre el pastor nos insta a hacer es que voltea con tu hermano que está a la derecha, voltea con tu hermano que está en la izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo. Pero que muchas veces es, ya estás. No valoras la instrucción. No valoras la instrucción que con amor se te da. Y dice la Escritura, no nos cansaremos de decírselo una y otra vez. Ora por tu hermano que está a la derecha. Ora por tu hermano que está a la izquierda. Es que ya oré como 500 veces por él. Pues bríncate a otro hermano. Ya está bien bendecido aquel hermano y sigues orando por él. Qué bueno. Bueno, ahora pásate a otro hermano. Pero sigue orando por tu iglesia. Agárrate uno por semana, uno por mes, uno por quincena. Cada que te paguen te acuerdas de otro hermano. Déjame acuerdo de otro hermano. Son ejemplos. ¿Cómo pudieras tú hacer algo por tu hermano que está lejos de ti si en ese momento tú no puedes ir a ayudarle? Cuando algún hermano pone una petición de oración, hermanos, oren por mí, me siento mal. Tú estás trabajando, ¿qué puedes hacer por él? ¿Alguien me dice? Orar. ¿Y puedes seguir trabajando en lo tuyo? Pues claro. No vas a ponerte de rodillas, vas a ponerte silicio en la espalda y Señor, te pido por mi hermano.
¿no? En tu mente, en tu corazón. Señor, te pido por mi hermano que está en esta necesidad, ayúdale, fortalécele, en fin. Esta práctica, mi hermano, es el centro de la iglesia, pero es una práctica sumamente olvidada. En los Hechos, mi hermano, vemos una constante oración. Dice una versión que oraban constantemente en íntima armonía. Algo que hace falta a la iglesia de hoy. Y hay muchos más pasajes que podemos ver que nos instan: dedícate a la oración, ora con todo tipo de oración, ruego y súplica. Sean fervientes en la oración, muéstrense constantes, no te olvides de orar. Y una y otra vez Jesús nos dice, y la palabra de Dios nos dice: ora por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, valora a tu iglesia. Y concluyo con esto, mi hermano. ¿Cómo está tu amor por tu iglesia? ¿Por esta iglesia? Dices, pues es la que me queda más cerca. Pues ama a tu iglesia. Hay hermanos aquí, hermanos que vienen desde muy lejos y están aquí porque aman a esta iglesia. Aparte de eso, Dios los puso aquí. Y si Dios te puso a ti aquí, mi hermano, tienes que amar a tu iglesia. Tienes que dar fruto en tu iglesia, no afuera de tu iglesia. Esfuérzate por manifestar el amor que Dios ha derramado en ti, para que puedas darle el valor correcto a la iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Ponte de pie, mi hermano. Y te invito a que toques el hombro de tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda. Vamos a orar unos por otros. Vamos a bendecirnos como iglesia. Y que esta pueda ser una práctica que podamos estar haciendo, no aquí, sino en la intimidad de nuestro corazón, en nuestras casas. Porque somos una familia en Cristo, mi hermano. Si mi padre o mi madre me dejaren o me abandonaren, con todo y eso, Jehová, ¿qué hará? Me va a recoger y me va a plantar en un lugar donde me dé hermanos, hermanas, amigos, familia espiritual. Y muchas veces la familia espiritual, mi hermano, llega a ser mucho más íntima y profunda que la familia de sangre y de carne. Pero eso depende de ti. Te pido que cierres tus ojos y comienza a orar y a bendecir a tu hermano que tienes a tu derecha o a tu izquierda si estás en el último lugar. Comienza a bendecir, comienza a orar por él. Da gracias a Dios por su vida, por su familia. Pídele al Señor que le supla sus necesidades naturales, pero también aquellas necesidades espirituales. Y que podamos como iglesia, Señor, en esta mañana delante de ti, poner en práctica el valorar a nuestra iglesia, Señor. Bendecimos, Señor, a quien está a mi derecha, a quien está a mi izquierda. Tú conoces aún si hubiera alguna necesidad en sus corazones, Señor, para que obres en ellos. Tráeles de tu paz, de tu consuelo, de tu descanso, y que ellos puedan experimentar que aquí en este lugar tienen una familia en Cristo. Y que nosotros, Señor, nos esforzaremos por ser iglesia, por hacer nuestra función debidamente, para que pueda haber crecimiento, pueda haber desarrollo y pueda haber sanidad en este lugar, pueda haber relaciones restauradas, pueda haber familias rendidas a ti, Señor, en este lugar. Te damos gracias porque tú eres fiel y no nos has dejado y nunca nos dejarás, Señor. Fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, suple sus necesidades y obra, Señor, en su corazón.
Y si hay alguna persona aquí, Señor, que no es parte de tu cuerpo, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en su corazón esa convicción necesaria para rendir su vida a ti. Y que pueda entender, Señor, que fuera de ti no puede hacer absolutamente nada. Oramos, Señor, para que tú traigas vida nueva, traigas restauración y traigas arrepentimiento, Señor, al corazón de aquellos que no lo han hecho aún delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Queremos tener una iglesia por la cual tú quieras venir. Una iglesia que te espera, una iglesia pura y sin mancha. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Porque tú eres fiel y tú eres bueno. Tu misericordia sobrepasa mi entendimiento y tu fidelidad, Señor, va más allá de nuestra mente. Queremos adorarte, queremos honrarte y decirte que queremos ser tu iglesia, Señor. Ayúdanos a valorar la iglesia donde nos has puesto para poder bendecir a este lugar, Señor. Y que tú también puedas bendecir nuestras vidas del mismo modo. Te damos gracias y a ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. La iglesia dice, amén. Dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mis hermanos, tomen su lugar un momentito más.